En Sin Distancias hablamos ahora de filología. Está conmigo en el estudio el profesor José Romera Castillo, catedrático de Literatura Española en la UNED. Un saludo, profesor Romera Castillo, y gracias por acceder a esa cita. Igualmente, y muy complacido de estar otra vez aquí. El profesor José Romera Castillo es un destacado especialista en semiótica y director de Selitenat, el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, que surgió aquí en la UNED, fundado por él, y de la revista Signa. Pero es muchas más cosas. Es miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España, presidente de la Asociación Internacional de Teatro del Siglo XXI, pertenece a las Academias de Buenas Letras de Barcelona, Granada y Córdoba, académico correspondiente de las Academias Norteamericana, Filipina, Chilena y Puertorriqueña de la lengua española. El tema que vamos a tratar hoy versa sobre el 27º Seminario Internacional del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, en siglas y para los que estén un poco más próximos, Selitenat. El tema del último seminario, el 27º, repito, llevaba por título Teatro, Auto, Biografía y Autoficción, 2000 a 2018, o sea que las últimas investigaciones, las últimas tendencias en lo que va de siglo, y sirvió también como un homenaje al profesor José Romera Castillo, del que dimos cuenta en otro espacio de Sin Distancias. Profesor José Romera Castillo, bueno, además del homenaje que supuso, yo creo, un reconocimiento a su persona, a su labor docente, investigadora, ¿le parece que hablemos del seminario, en primer lugar, del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías? Sí, cómo no, yo encantado. Todo tiene su origen y un porqué. Yo había leído la tesis doctoral en el año 1975 en la Universidad de Granada, donde yo me formé. Y después, claro, yo había viajado mucho, sobre todo por Italia y por Francia, específicamente Francia, donde la orientación por entonces no había llegado todavía el boom del inglés, ni allí estuve yo en París, en la Escuela de Altos Estudios asistía a conferenciantes estupendos como Greimas, Roland Barthes, etcétera. Bueno, entonces yo veía que en España estábamos atrasados en el terreno de los estudios literarios y teatrales y teóricos. De ahí que entonces fue una de las inquietudes mías, nacida de esa tesis de doctorado que se llamaba Pluralismo Crítico Actual, en el comentario de los textos literarios, pues hizo que asociaciones que ya existían y en el terreno internacional, como las cuales yo me hice pronto socio, porque mi perspectiva siempre ha sido salir de España. Es decir, que sobre todo, claro, habiendo tenido un franquismo y donde no habíamos tenido la oportunidad de salir, etcétera, y ver aires nuevos y ver qué se estaba haciendo en el terreno de mío, que de la teoría de la literatura y la literatura. Y dice, bueno, pues habrá que hacer algo, lo que se está realizando. Y empezamos con el estructuralismo, que fue, claro, una innovación importante en el terreno de estudio de la literatura en España, puesto que antes solamente se estudiaba fundamentalmente lo que se decía y cómo se decía. Pero claro, el estructuralismo lo que hace, añade un elemento fundamental, que es la estructura interna de las obras. Cada edificio tiene su plano, cada edificio tiene su estructura interna, como nosotros. Y es necesario, por lo tanto, entonces estudiar cómo está construido el texto. Pero claro, eso era una visión muy particular, muy específica, la obra en sí misma. Y cualquier texto no podemos solamente estudiarlo en sí mismo, sino tenemos que ver todo, quién lo creó, dónde se desarrolla, en qué contextos, y quién lo recibe, por qué medios, quién lo recibe, etcétera. Y eso, claro, eso fue lo que a mí me sedujo de la semiótica, que era una metodología que estudiaba la comunicación en todos los elementos que intervenían en ella. Para eso me sirvió mucho, claro, sobre todo yo creo que los franceses de entonces, la Escuela de París, o la francesa con Humberto Eco a la cabeza, que también fui, no amigo, pero sí lo invitamos varias veces a España, yo también estuvimos allí en Italia, etcétera. Es decir, y ahí así nació la Asociación Española de Semiótica, en el año 83.
Una vez que ya estaba formada esa asociación y que ya funcionaba, cada 2 años se reúne, hay en Wikipedia pueden encontrar de la asociación la página. Entonces yo estaba viendo y digo, bueno, pues habrá que hacer un centro específico de estudio, de altos estudios, no para de divulgación, que estudie los elementos de literatura, de teatro en relación con... En principio no había nuevas tecnologías, estoy hablando del año 70 y algo, y entonces todavía no estábamos... Bueno, y cuando hicimos esto, es decir, después lo ampliamos, las nuevas tecnologías. Fue una ampliación, claro. Claro. Y lo que sí entonces vimos que era necesario hacer un centro de investigación. Y ese centro de investigación tiene que ser para los que ya habían terminado sus estudios, estaban en proceso de realización de su tesis de doctorado, por un lado, es decir, formación, pero formación de alto nivel. Segundo, plasmación de hacer una serie de encuentros, de congresos anuales, sobre un tema que en España no hubiese tenido la repercusión ni el estudio debido, con una faceta muy importante, actual, nada de siglo de Edad Media y de siglo de Oro, que está muy bien que se estudie y yo también algo he hecho sobre ese nivel. Sí, pero está más estudiado, pero ¿no? La universidad no estudiaba lo último, ¿no? Entonces, claro, estamos... No se llegaba nunca a eso, ¿no? No se llegaba nunca, estamos en el año 91. Y de ahí empezó una serie de seminarios internacionales, 27 hasta el momento, ¿no? Que hiciesen sobre distintos aspectos, ¿no? Sobre los teóricos más importantes que ha habido en el estudio y que aquí no se conocían. Y empezamos por Peirce, que fue un fundador de la semiótica, que añadió un elemento muy importante que es el receptor, cosa que eso sí no había tenido en cuenta el fundador europeo de la semiología. Y siguieron con Greimas, con Bakhtin, con Lodman, con todos los teóricos, para que se conociese la teoría de estos estudiosos que tan importante es. Y eso un núcleo. Otro núcleo sobre narrativa y sobre todo la relación que tenía la creación literaria con la historia. Novela histórica, poesía histórica, teatro histórico, ¿no? Otro núcleo tan querido por mí y tan cultivado, el de la autobiografía, claro. Pues hicimos dedicados un seminario a las biografías, porque parece ser que uno se pone ahí a escribir y la biografía no tiene método de estudio y sobre todo de creación. Pues claro que lo hay. Aquí no se había hecho nada al respecto. Entonces las biografías, las autobiografías en sus diversas manifestaciones, ¿no? En el terreno de las memorias, de los diarios, es decir, en el terreno de la prosa, pero también en un aspecto que no se había estudiado, o no se, porque uno de sus creadores, Lejeune, al inicio decía que la autobiografía tiene que ser en prosa. Y vimos que no, después lo rectificó y añadió que podía ser en cualquier modalidad expresiva, que era la poesía. Pero ¿cómo no va a haber autobiografía? Si es la realidad y el deseo de Cernuda. Es una autobiografía poética increíble, por ejemplo, acompañada del historial de un libro que él aparte escribió como elemento de explicación de sus poemas. Y el teatro, claro, el teatro en relación con la memoria, con todo lo eso. Es decir, como son tantos, y luego después las relaciones que tiene la literatura y el teatro con otros medios, y eso también hemos sido también pioneros, con el cine, con la televisión, con internet, con la música, y el próximo año va a ser con la filosofía. Va a ser eso. Bueno, con lo cual, este año se hizo que confluyeran dos de mis líneas de investigación más importantes, ¿no? La del teatro y la de la escritura autobiográfica. Claro, ¿cómo no? Y de ahí se formó este núcleo, pero siempre el marco temporal está muy, muy delimitado al siglo XXI. Llevamos, yo no sé si ya como de los 27, 16, o es que ya ni me acuerdo porque hay tantos, claro, dedicados al siglo XXI, solo,
puesto que no hay ninguna universidad que se dedique a lo último que se está haciendo. Pero yo creo que eso es fundamental, ¿eh, claro, profesor? porque si no es que ha sido la prensa. Antes era la universidad la que llevaba el ritmo pero hoy en día no. Digo para la actualidad. Y la actualidad la lleva la prensa, y la prensa es otro sentido, mucho más informativo, Sí, más endeble, menos divulgativo, más es, pasajero. que hace Quizás, una de labor, informar, que está bien, pero en su sitio. pero no es el estudioso, el estudio, Claro. de ahí que siempre todo en el siglo XXI. Y decidimos decidieron también, me consultaron y yo dije que sí, claro, que ni que decir tiene, que si iba a ser un homenaje a mi trayectoria, que mejor que confluir esas dos ramas donde yo he hecho tanto, ¿no? O al menos he hecho algo. En las que ha trabajado y sigue trabajando, y además ha formado un equipo. Yo creo que sigue. Y hemos sido pioneros en España. Bueno, dice que yo fui el pionero. En el año 78, el primer artículo que se escribe sobre autobiografía en España es el mío. Muy sencillito, muy elemental, porque tampoco... Pero ya había una inquietud ahí, Pero ¿no? ya había, claro, y entonces, digo como el ejemplo anecdótico. Y es muy importante porque los textos autobiográficos han tenido mucha importancia en la creación y en el estudio. Todo después del franquismo. Porque hasta el año 76, 77, que ya desaparece la censura, es cuando empiezan a publicarse aquí, como decía mi querido amigo, maestro granadino Francisco Ayala, que yo tuve mucha relación con él. Pues aquí todo el mundo se desnudó, incluso el cine de Destape, que no había, que a las 3 ya estaba todo el mundo desnudo, pues en el sentido figurado. Entonces empezó. Claro, también todos los escritores, o casi todos los escritores, plasmaron sus vivencias, ¿sí? Con pocas mujeres escribiendo sus vivencias, cosa significativa en la realidad española, puesto que las mujeres recurrieron a la autoficción, a la primera persona, es decir, más en sentido ficcional, trasvasando vivencias, y menos en el sentido de memorias, autobiografía, etcétera. Y aquí todo el mundo empezó a escribir sus memorias, pues si es que todo, hasta la Lola Flores, sí. Lola en carne viva, que lo escribió, siempre utilizaron, porque era también un negocio editorial. Sí. Fue como el boom, ¿no? Destapar un poco destaparse de repente. Todo el mundo, poder decirlo cada uno lo que quería. De ahí que entonces, ahí lo que hicimos fue nosotros seleccionar, irnos al terreno literario, aunque yo tengo panoramas sobre el terreno en ciencias que se hizo, en el terreno del cine, en el terreno de los actores, etcétera. Bueno, pero a lo que nos interesaba a nosotros el estudio de la escritura. Porque, y eso lo explicó muy bien también el querido, en este caso, si puedo decir, amigo Caballero Bonal, cuando subtituló su memoria, las memorias de la vida, ¿no? Pero siempre con el sentido de trascender, ¿no?, la realidad, la novela de la memoria. Puesto, claro, siempre todo recuerdo ya, una vez que se manipula, se reescribe, y de ahí que entonces pues uno de los núcleos haya sido. Y entonces este año, ¿qué es lo que hemos querido hacer en varias líneas de trabajo, ¿no? Imagino, ¿no? Porque si no habría que sistematizarlo de alguna forma, ¿no? Imagino, o bueno, por lo que he leído del programa también, que estaba estudiado o dividido en 3 niveles más o menos, ¿no? Siempre hablando del teatro, que es el tema principal, claro. Ya hemos comentado, o sea, biografía, autobiografía y autoficción, ¿no? Pero siempre basado en el teatro. ¿Sería como 3 ramas dentro de ese tema genérico? Sí. El primero de todo, puesto que también es una cosa importante que desde el punto de vista de la sociología de la literatura, que lo que más, dentro de lo poco que se lee en este país, lo que más se vende y lee es la novela histórica, las biografías, y en el terreno ya de la autobiografía, las memorias y todo eso ha decaído un poco. Pero realmente a la gente le gusta saber qué es lo que hay por allí detrás, ¿no? Y entonces le gusta la biografía.
Como dije, tenemos un volumen dedicado a cómo se construye, cómo se trabaja, cómo se leen y cómo se reciben las biografías, ¿no? Con aspectos teóricos que es muy importante que la gente muchas veces no conoce. Y entonces, claro, en el teatro, la pregunta era, en el siglo XXI, ¿qué se ha puesto en los escenarios? Vidas de... Y ahí empiezan, ¿no? Y hemos encontrado que tenemos, aparte, claro, de los estudios teóricos que hay en el seminario sobre las diversas tipologías de biografías, que no son las mismas, y que es muy complejo, yo ahora no me puedo detener en cada uno, pero sobre todo, ¿qué es lo que se ha hecho en el terreno de diversos aspectos? Por ejemplo, se han llevado a escena, en el siglo XXI siempre, pues empezando con pintores, pues el Greco. No digamos de García Lorca, en sus diversas manifestaciones, porque Lorca ha sido, aunque no escribiese él unas memorias, pero la piedra oscura, sobre sus amores últimos, de sus dos amores últimos fundamentalmente, todo eso ha ocasionado también morbo. Es decir, que Lorca ha sido, hasta las cartas de su madre, se ha puesto las cartas que Lorca escribió a su madre, una recreación. Es decir, que Lorca ha sido la utilización, y no todo bueno, claro, sino que de todo, también, hay que de todo, ¿no? Porque es aprovechamiento del tema, el tema de la homosexualidad, o el tema también de la ideología, de otra vez franquismo, antifranquismo, etcétera. Buñuel, que también, que era realmente como persona, era abominable, ya que fue un machista tremendo. Basta leer sus memorias de Jean Ricard, su mujer, una mujer sin piano, donde lo pone. Pero claro, es un genio en el terreno cinematográfico. Por eso también está muy bien distinguir lo que es la persona de la realidad en el mundo creativo, ¿no? Hay que distinguir siempre. Claro, sí. hay que distinguir. O Picasso, que también desde el punto de vista de machismo tener lo suyo, también ¿no? tiene lo suyo, ¿no? Pero bueno, digo, entonces es que se ha servido para poner, bueno, y muchas más. Es decir, uno de los ejemplos ha sido ver cómo la vida de personas importantes, o de mujeres, de la Pardo Bazán, etcétera, que eso hay mucho, ¿eh? Ese es un primer parámetro. Sí, el segundo sería el autobiográfico, el teatro autobiográfico, claro. Profesor Romera. Entonces, claro, ahí entonces sería ver cómo se han ido dos tipologías, hay más, pero digo, uno es adaptando textos memorialísticos, ya adaptándolos al teatro. Uno de ellos, por ejemplo, es el de Boadella, que pues de sus memorias hace el sermón claro, por parte de su realidad dicha o plasmada en sus memorias, luego también llevada al teatro. ¿No? Es decir, o también la adaptación o la recreación de muchos elementos, pero ya recreados, ¿no? Y teniendo en cuenta, y eso Lorca ha sido, sobre todo las cartas, basándose en el epistolario de Lorca. La autobiografía, sobre todo a través de los diarios, a través de los epistolarios, a través de las memorias y a través también de los autorretratos, que también funcionan. Es decir, que eso ha sido otro segundo gran nivel. Y el tercer sería la autoficción teatral. Llegaríamos ahí al tercer nivel. El tercer nivel. Y el tercer nivel es lo poco estudiado. Esto sí que está poco estudiado, y eso es lo que nos interesaba, porque así como la autoficción se ha estudiado mucho en novela, en teatro no. Y entonces vemos que también, ¿qué es la autoficción? Dicho muy sencillamente, pues es la combinación de cuando alguien cuenta su vida, pero y todo eso metido dentro de una fabulación. Es decir, que sería una mistura de vida y ficción, bueno, de ficción, claro, exactamente, ¿no? Y puede decir alguien, pues eso que lo hay siempre en todo. No, porque lo hay para eso, para que exista la autoficción es necesario que esté presente el personaje, quien lo dice, si es quien sea.
Y, y eso está poco estudiado en el teatro. Porque esto, la autoficción nació en el año 77 para la Dubrovsky, para la narrativa. Pero en el teatro tenemos escasos ejemplos, ¿no? Y eso es lo que yo creo que va a ser la gran importancia además de lo que se ha realizado en el siglo XXI, también la teorización sobre la autoficción. O sea que hay campo también de estudio, Hay un investigación. campo, hombre, estupendo, y es un campo que vamos a abrir o que hemos abierto. En teatro, ¿eh? Y entonces, claro, tenemos uno de los autores más interesantes de autoficción, que es Borja Ortiz de Gondra. Y junto con el que es director ahora de la RESAB, de la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, Pablo Iglesias, Simón, puesto que a veces con el Sí, Pablo otro Iglesias, nombre hay que especificar también. Eso, hicieron una aportación teórica muy importante porque, y además se ha estudiado mucho de los elementos de esa obra de teatro de los Gondra, una historia vasca que hizo el año pasado y que tuvo mucho éxito. En el Centro Dramático Nacional. Y que va a hacer la segunda parte, ahora confesó en esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Claro, y no solamente que es la presencia del yo, de su yo, él como Borja actuando, bueno, digo, en el texto, sino que también en la puesta en escena que se añadió luego, porque no estaba pensado al inicio, una vez que se iba a llevar al escenario, que interviniera el autor. Y eso daba mayor autobiografismo al texto, porque claro, es el autor el que, recuerdas, que salía al inicio, yo soy Borja Ortiz de Gondra y aquí vengo a exponer la historia de mi familia. ¿Eso no estaba en un principio? No, no estaba en un principio, eso fue una idea del director de eso, y al final que también aparece, claro, que es que el conjunto, y que él en una edición ya metió algo, pero al principio, es decir que también, y eso es otro de los hechos importantes que yo quisiera resaltar, es cómo las puestas en escena en el terreno que estamos estudiando, autobiográfico y autoficcional, también son importantes, puesto que la manipulación de los textos de los autores, eso que horroriza a los ortodoxos estos tremendos que los hay en el mundo de la filología, un texto tiene que ser manipulado. ¿Cómo vas a poner a un Calderón tal cual? Para eso haces una representación para uno entendido, pero bueno, eso es otra historia. Y que hacen que sea un ejemplo muy significativo, o la de lo que hace José Ramón Fernández con Jean Tendré, ¿no? Sobre la historia de su tío, ¿no? Del campo de concentración, etcétera, etcétera, que por cierto, otro de los temas que están saliendo mucho en el teatro del siglo XXI son los campos de concentración nazis, la memoria histórica. El Triángulo Azul de la Isla Ripoll, etcétera. Bueno, lo que hacemos es que, viendo cómo la biografía se utiliza en teatro, cómo los recuerdos personales y vivencias personales se plasman en el teatro, y cómo en esa doble funcionalidad de vivencias con ficcionalidad, la autoficción, lo autoficcional, hacen que estemos ante un terreno muy, muy significativo y que va en consonancia con otro terreno muy paralelo, que es el del metateatro. Puesto, claro, cuando el autor, el actor o tal habla de sí mismo, estamos en el terreno de metateatral, que hicimos un seminario, porque también la influencia, la radiación internacional que tiene el centro es importante, en Varsovia el año pasado, y que ya está publicado, el teatro, espejo del teatro. Y es decir, que se van uniendo elementos muy significativos, y creo que será, pues estamos ahora, claro, iniciando el proceso de la edición, pues será una aportación más muy interesante al mundo de la teorización y del estudio del teatro, y no solamente en España, sino también se ha estudiado, aquí hay comunicaciones sobre el teatro, de este tipo de teatro en Francia, en Hispanoamérica, muy significativo, y en otros ámbitos muy destacados. De ahí que... La verdad es que siempre aprendemos cosas nuevas con usted, profesor Romera, y además es que abre todo un
un abanico de posibilidades, tanto a los investigadores que vienen, las nuevas generaciones, porque además es una de sus características también el haber creado un equipo que no se quede ahí cerrado, sino que la gente que viene tiene ahí elementos para investigar, ¿verdad? Eso es interesante, además. Aunque habría que decir también lo que decía Juan de Mairena, el doble de Machado. No hagan caso de cuanto yo les diga. Bueno, eso es un buen consejo para investigadores. Exactamente. Siempre hay que ponerlo todo en tela de juicio y nunca tener... si es que las verdades no existen y no deben existir, por otra parte. Y todo debe ser analizado y visto con perspectiva. Pero sobre todo lo que sí que es necesario es que tenemos que estar al día de todo lo que se está haciendo en el mundo de civilización, y España tiene que ser un punto, como ya lo es, de referencia también. Sin duda. Pues hemos hablado del 27º Seminario Internacional del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías. El profesor, el catedrático José Romera Castillo, catedrático de Literatura Española en la UNED, un destacado especialista en semiótica y además director de la revista Signa. Ya hemos hablado en otras ocasiones, pero que acudan también a la revista porque es un caudal para ver todas las inquietudes y todos los trabajos que se están haciendo, claro, ¿verdad? La revista también está está en internet, pueden acudir a ella y acceder, y todo lo que yo acabo de decir está en la web del Centro de Investigación, y también un resumen en Wikipedia, que hay que tener también sus reservas, sí, pero al menos es un contacto. Un contacto. Pues muchas gracias, hasta una nueva ocasión, profesor. Muchas gracias y muy encantado.